Hola, hola, ¿cómo están? Así como para un circuito lineal con dos terminales, lo podemos reemplazar por una fuente de tensión en serie con una resistencia, a eso le llamábamos equivalente de Thevenin. También podemos hacer exactamente lo mismo y sospecharíamos que se puede hacer una transformación de fuentes y lo que tendríamos es un equivalente de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. A esta resistencia le llamamos resistencia de Norton y a esta fuente de corriente es corriente de Norton y a todo este sistema entonces lo llamamos equivalente de Norton. ¿Cómo hacemos para encontrar la resistencia de Norton? Así como hicimos en el circuito anterior, para el video anterior, en donde anulábamos, apagábamos todas las fuentes independientes y evaluábamos la resistencia vista desde esos dos puntos. Recuerde que la solución del ejercicio que vamos a trabajar ya está en un PDF en la descripción del video, aparece el enlace y también un enlace para que usted descargue libros de circuitos. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isadicu. Es el 437 y nos pide hallar el equivalente de Norton respecto a las terminales A, B en el circuito que aparece en la figura. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una resistencia de Norton y para ella entonces tenemos que apagar las fuentes. Si apagamos las fuentes, entonces lo único que nos va a quedar acá es esta resistencia que es la de 20 ohmios, esta resistencia que es la de 40, esta resistencia que es la de 12 ohmios y vamos entonces a hacer las conexiones. Aquí la fuente de tensión, anularla es colocarla en cortocircuito, entonces no hay problema. Lo mandamos acá, acá conectamos y la fuente de corriente, apagarla es dejarla en circuito abierto, entonces como si tuviéramos unos cables acá, pero como no circula corriente entonces podríamos quitar esos cables sin ningún problema. Entonces vamos a colocar los valores, acá tenemos los 20 ohmios, los 40 ohmios, los 12 ohmios. Ahora, como los terminales, para la resistencia de Norton, nosotros ¿qué necesitamos? Mirarla desde estos dos terminales, entonces el terminal A y terminal B. Entonces A y B. Quiere decir que si yo la miro desde acá, si yo voy a mirar desde acá, ¿qué voy a encontrar? Estas dos resistencias están en serie y se transforman en una sola, ¿cierto? Aquí quedaría este lazo con una sola resistencia y si nos damos cuenta queda en paralelo con esta. Esta resistencia quedaría 20 más 40 nos da 60 y 60 paralelo 12. Entonces la resistencia de Norton va a ser igual a un paralelo entre 60 paralelo 12. Podemos calcularla de manera directa, esto es 60 por 12 sobre 60 más 12, esto es, entonces vamos a la calculadora, 60 por 12 y 60 más 12 nos da 72 dividido 72. La resistencia de Norton entonces nos da de 10 ohmios, entonces ya tenemos que esto es de 10 ohmios, resistencia de Norton igual a 10 ohmios. Ahora, para la fuente de corriente, ¿qué podemos hacer? Podemos bueno, hay más de una estrategia, pero una de ellas es cortocircuitar esta conexión y determinar la corriente que circula por esta. Si yo cortocircuito, entonces, ¿cómo me va a quedar mi nuevo circuito? Va a quedar de la siguiente manera. Entonces, colocamos acá una fuente de tensión. Esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia la podemos transformar entonces con una fuente de tensión, ¿cierto? En serie con una resistencia. Entonces ya aquí podemos decir, ok, ahí ya las tenemos, vamos a colocar las resistencias. Esta resistencia sería la de 20, esta sería la de 40 y acá tendríamos una resistencia que sería la de 12. Vamos a unirlas, entonces a conectarlas. Conectamos la tensión con esta resistencia, otra resistencia a la tensión, a esta resistencia, acá
Y lo que habíamos dicho era que si yo, vamos a mejorar esta línea, si yo quiero evaluar la corriente que circula por acá, entonces vamos a cortocircuitar. Entonces de acá a acá lo conecto, ¿sí? Y lo que yo vea por esta, ¿sí? Lo que yo vea por esta, acá va a ser la corriente de Norton. ¿Listo? Vamos a colocar entonces los valores. Acá será más, menos. Mire que la fuente de corriente va hacia la izquierda, entonces el más está acá y este menos acá, entonces nos queda 20 ohmios. Acá nos queda 40 ohmios y acá nos queda 12 ohmios. Pero realmente cuando yo la conecto, cuando yo la cortocircuito, es como si realmente esta resistencia desapareciera, o sea, no la tengo en cuenta. Entonces, esto nos queda 120. Acá nos queda 2 amperios. En paralelo con esto es una fuente de voltaje de 2 por 40, nos da 80 voltios. Y entonces tendríamos una malla, ¿cierto? Acá vamos a plantear una malla. Esa malla acá estaría. Entonces recuerde, esta resistencia es como si no existiera. ¿Por qué? Porque este cable la cortocircuita, entonces la corriente jamás va a entrar por este camino. Entonces podríamos pensar que para efectos del cálculo vamos a desconectar acá. Es como si estuviera desconectado. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo nos queda? Para hallar la corriente de Norton nos queda 120, acá quedaría más, menos. Acá no tendría nada que ver, 120 menos 60i de Norton, 120 menos 60, 20 más 40 nos da 60 i de Norton, más menos entonces es negativo, menos 80 es igual a 0. De acá nos queda 120 menos 80 nos queda 40, 40 es igual a 60 i de Norton, por tanto la corriente de Norton es 40 sobre 60 y si lo hacemos con la calculadora esto nos da 40 dividido 60 nos da 0.66 periódico. Entonces vamos a escribir acá la corriente que es 0,666 amperios. Listo, ya tenemos la corriente, por tanto nuestro circuito equivalente en qué va a estar. Va a estar en una fuente de corriente en paralelo, ¿cierto? En paralelo con una resistencia. Entonces tenemos acá la resistencia de Norton. Vamos a hacer acá las conexiones. Conectamos y conectamos. Entonces acá va a ser una fuente de corriente de 0.666 amperios con una resistencia de 10 ohmios. Y entonces acá quedan nuestros dos terminales, ¿cierto? El terminal A y el terminal B. De esa manera entonces queda nuestro equivalente Norton. Recuerde, esta es la corriente de Norton y esta es la resistencia de Norton. Y así queda solucionado nuestro ejercicio. Recuerde que si tiene inquietudes, por favor colóquelas en los comentarios del video, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, es la única manera que tenemos para poder continuar generando contenido. Nos vemos en el próximo video.